Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de lectura crítica del día de hoy. Espero estén muy bien, estén muy juiciosos estudiando en este espacio virtual de todos los días. Para el día de hoy les tengo preparado eh, algo con respecto a la literatura anglosajona. Para las personas que han venido teniendo continuidad con el programa, se están dando cuenta que pues estamos profundizando primero en las partes latinoamericanas, luego profundizamos en la parte española, ahora vamos a hacer un ciclo de literatura anglosajona un poco para ubicarlos a ustedes en cómo se ha estructurado esta escuela de pensamiento literario, cuál ha sido su contexto para que en el momento en el que ustedes se vayan a enfrentar a la prueba, no, a cualquier tipo de espacio académico, pues lo puedan identificar de una manera más rápida. Ahora, sin embargo, hay que entender que la lectura crítica es el desarrollo, pues es un desarrollo intensivo de la comprensión lectora que una el pensamiento crítico articula distintos espacios de relación con muchas áreas del conocimiento. Entonces lo que buscamos dentro de lectura crítica es que pues darles herramientas tanto literarias como de contexto para que ustedes pues puedan tener unos resultados satisfactorios. La segunda parte de nuestro curso del día de hoy tiene que ver con la espacialidad en la construcción de idiomas y literaturas. Esto porque muy unido con lo que les estaba hablando hace un momento, pasa que pues cada espacio, cada idioma, cada código que se ha formulado, pues tiene un contexto distinto. Pero al mismo tiempo es como pensarlo en un sistema, ¿no? Y los sistemas pues tienen influencias de unos y de los otros. Hay alfabetos latinos, silíricos, mandarines, japoneses y demás que tienen que ver como con un desarrollo distinto de su propósito político y social. Por último tenemos nuestros ejercicios de aprendizaje en los cuales vamos a fortalecer de nuevo las herramientas para contestar de una manera adecuada la selección múltiple. Y dentro de estos ejercicios de aprendizaje, hoy volví a traer textos continuos y discontinuos, que fueron una de las primeras sesiones que vimos dentro del ciclo de lectura crítica, pero pues que muchos de ustedes no sé si asistieron o no, igual es importante repasarlas todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera parte de literatura inglesa. Vemos que esto es tomado de una página que se llama Liceus. Es un producto de literatura anglosajona y su contexto cultural. ¿Listo? Para las personas que quieran como ahondar más en esta definición. Entonces vamos a leerla textualmente para luego empezar a ser un poco más puntuales con cada una de las categorías que nos plantea o bueno, que yo planteo para el reconocimiento satisfactorio de la literatura inglesa. Dentro de la literatura inglesa hay un periodo al que tradicionalmente se le llama anglosajón o literatura en inglés, antiguo, que comprende desde el siglo VII hasta el siglo IX. Esta literatura presenta unos rasgos lingüísticos, temáticos y formales tan distintos del inglés moderno e incluso del inglés medieval, que una persona inglesa no podía comprenderlos salvo que tenga una formación muy especializada en esta materia. Como es de suponer, la lengua y la literatura anglosajona es mucho más difícil para un lector que no sea de habla inglesa, de ahí la conveniencia de este capítulo que sirve de introducción y en el que se exponen los rasgos distintos del lenguaje literario y el verso narrativo anglosajón muy diferente, como se ha indagado al que encontraremos en la literatura medieval inglesa y obviamente en el inglés moderno. Bueno, esto como es tomado parte de un libro, acá yo resumo como los ejes principales de este fragmento. Ahora, lo que estamos hablando en este momento es que, bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco el texto. Recuerden que una de las primeras herramientas es el reconocimiento de la ortografía, cómo está dispuesta la puntuación dentro de un párrafo, cómo está separada las ideas, si hay más de una, si hay más de dos. Por ejemplo, este párrafo está compuesto por 3 ideas separadas por puntos seguidos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, realmente son, bueno, 1, 2 y 3 y después este es el punto final. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Que los puntos seguidos son una idea que complementa el eje central del texto. Ahora, las comas son ideas que
proponen y están en la misma línea de la idea del párrafo, ¿sí? Entonces, recordemos, la idea central, hay una idea central clave, que entonces dentro de la literatura inglesa, en un periodo al que tradicionalmente se le llama anglosajón, o literatura en inglés antiguo que comprende desde el siglo séptimo hasta el noveno. Ahí nos está dando una temporalidad y eso es desde donde nos vamos a parar. Ahora, el desarrollo de esa idea se necesita complementar a través de puntos seguidos, como los que vimos acá, que habla ya de cuestiones un poco más específicas del cambio de tiempo y demás. Ahora, el inglés es una lengua de raíz latina. El alfabeto latino es el alfabeto que conocemos o que nosotros manejamos como hispanohablantes, que tiene una influencia en la Edad Media, más que todo. Entonces, primero vamos a empezar a tomar el primer eje, que es la temporalidad, y en la Edad Media se habla, bueno, hay escritos muy, pues, anteriores a la Edad Media, pero realmente el desarrollo más fuerte de la literatura inglesa y del código lingüístico anglosajón, porque entonces si ustedes los remontan a un periodo anglosajón, ya sabemos que es un periodo que está del siglo 7 al siglo 9, entonces no sería, por ejemplo, un periodo de reconocimiento del inglés moderno. Ahora, pues yo en esta parte de acá puse como otros periodos relacionados ya saliendo del inglés anglosajón, pero es como para tener un reconocimiento más específico del proceso literario que se ha venido construyendo. Ahora, estábamos en la Edad Media. Resulta que esta parte es totalmente clave para los primeros desarrollos de la literatura inglesa, pero pues ustedes tienen que tener en cuenta que la Edad Media no se reproduce de la misma forma en todos lados. Entonces, la Edad Media de Inglaterra tenía una influencia muchísimo más bárbara. Y esta influencia bárbara tenía que ver con dos tribus que estaban relacionadas dentro de la isla, que eran los anglos y los sajones. Esto hizo que el feudalismo, como lo conocemos dentro de la Edad Media, que es como uno de los ejes principales del sistema económico y político, tuviera ciertas diferencias, y estas diferencias se empezaron a implantar desde el habla hispana. Ahora, ¿cuáles son los ejes más reconocidos de esto? Pues tenemos los cuentos de Canterbury, que son unos cuentos que se construyen como en 3 siglos, del siglo más o menos quinto hasta el octavo. Son cuentos que relatan como más allá de la cotidianidad también la mitificación del espacio medieval y del medioevo que existía en ese momento. Ahora, la leyenda del rey Arturo, que pues es una leyenda que nosotros, o bueno, no sé si la conozcan, pero es una leyenda que habla pues de un rey de Inglaterra, que tiene que ver como con la espada que se había dejado plantada y que solamente la persona que era indicada la podía sacar. Bueno, todo este tipo de cosas empiezan a salir en la Edad Media y tienen un aporte a la literatura medieval. Ahora, este aporte de la literatura medieval pues tiene un desarrollo que o sea, este tipo de desarrollo tiene que ver como con el contexto político y social y económico, ¿no? Entonces la monarquía se instaura y al instaurarse la monarquía pues también empiezan a decretar ciertas leyes de quién puede o no tener acceso a escribir, leer y demás cosas que pues en últimas son vitales para entender o producir literariamente, que pues no eran todas las personas dentro de ese contexto. Ahora, después de la Edad Media pues tenemos el periodo del Renacimiento, pero no es un periodo del Renacimiento que hablamos con el del siglo de oro, sino es un periodo del Renacimiento inglés. El Renacimiento inglés lo conforman dos ejes principales. El primero es la imprenta, o sea, el desarrollo de la imprenta pues hizo que las personas tuvieran un acceso más cercano a posturas literarias. Y el segundo es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante pues es totalmente determinante para Inglaterra, ya que pues empieza a forjar valores religiosos, y estos valores religiosos que entendiéndolos en un código cultural van a ser, pues van a influenciar como todo este contenido de lo literario. Ahora, si estamos viendo que en la Edad Media estamos reconociendo pues todo este ¿cómo decirlo? Como toda esta enmarcación de la cotidianidad, pero de esta cotidianidad mítica que estaba dentro de la Edad Media, porque recordemos que, bueno, tengamos en la cabeza, las tribus bárbaras pues no eran para Roma, en ese momento eran concebidas como tribus
pues totalmente salvajes pues de alguna forma, porque no tenían como ese acceso a la república y demás como acciones que tenían las otras comunidades europeas. Ahora, esto hacía que entonces los primeros cuentos fueran muchísimo más míticos porque pues tenían como ciertas costumbres más apegadas hacia los celta, hacia las invasiones vikingas que pasaron muchísimo tiempo antes de instaurarse la Edad Media o las primeras sociedades inglesas. Ahora, en el Renacimiento inglés, ya dijimos de la imprenta de la Reforma Protestante, se empieza a reproducir el interés por el cuerpo. El interés por el cuerpo y por, ¿cómo decirlo? O sea, como por empezar a hacer un análisis de cómo el ser humano empieza a vivir dentro de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa acá? Sale una corriente literaria que se llama la literatura isabelina, que es con la reina Isabel I. Y en esta hay un escritor muy famoso que todos nosotros, de hecho esta literatura isabelina también se conoce como el teatro isabelino, que hay un escritor muy 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 famoso que todos conocemos que se llama William Shakespeare. William Shakespeare es escritor de esta época y es un escritor que se empieza a pensar los problemas humanos, como decirlo, o sentimentales. Entonces está Romeo y Julieta, están, bueno, muchas obras literarias que pues nosotros las conocemos ya más por tradición, pero que tienen un desarrollo en este interés en el cuerpo humano, no tanto ya en lo mítico, sino también en la cotidianidad de la monarquía, en pensar la monarquía no solamente como perfecta, sino con problemas de amor, en las clases sociales un poco. Entonces esto tiene que ver como con pues esto tiene que ver mucho más como con este ensimismamiento del cuerpo. Ahora hay un periodo de transición del Renacimiento inglés a la literatura de la época victoriana. ¿Qué pasa en esto? En este momento hay literatura política y restauración. Pues la producción literaria de Inglaterra empieza a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Filosófica política. Entonces empiezan a escribir sobre el Estado. Está John Locke, está John Milton, y el contrario hasta literatura política, que se empieza a pensar ya como no tanto, pues ya salimos del teatro isabelino y demás. Bueno, estas corrientes se van retomando de nuevo, pero entonces esta literatura política tiene que ver con pues el análisis de la condición social de la Inglaterra de ese momento. Entonces abundan los filósofos y abundan los políticos que empiezan a describir, por ejemplo, el actuar de la monarquía, de cómo entonces la estructura política se empieza a diferenciar de la monarquía, de quién está más cercano a Dios o quién no, cómo se regulan las leyes del Estado, si hay monarquías y bueno. Entonces, y lo contrario a esto pues es la sátira. La sátira tiene que ver como con una crítica que se hace a esta literatura política, a esta literatura filosófica, que se hace también para ciertas comunidades que estaban más cercanas a, pues no tanto a este contexto adinerado, porque en últimas eran las personas quienes pues que tenían un conocimiento específico, quienes pueden entrar a debatir sobre este tipo de literatura, sino la sátira ya estaba hecha para comunidades un poco más pues de otro sector social. Ahora, la literatura de la época victoriana, hay una artista muy famosa que se llama Jane Austen. Bueno, acá ya se empieza a hablar como se retoma un poco esta literatura isabelina, no tanto para hablar del cuerpo humano, sino ya empezamos a como a difundir otro tipo de perspectivas que tienen que ver con escenarios humanos reales o no reales, pero que empiezan a pensarse en el entretenimiento, ¿sí? O sea, aunque la literatura isabelina también se pensaba en el entretenimiento de las grandes clases sociales, esta parte de la época victoriana ya empieza a ser como un sondeo un poco más mundial, un sondeo un poco más cercano a la comunidad, y empieza a tener como, bueno, vamos a separar lo que era político, lo que era filosófico, de lo que es para personas que solamente quieren enfocarse a los poemas, a la poesía y a ciertos escenarios de la literatura que se empiezan a dar. Ahora, vemos que ya la última época que hablé con respecto a la literatura contemporánea, pues es esta que estamos viviendo, que tiene que ver con, por ejemplo, una literatura que está más cercana también al entretenimiento, pero que se empieza no solamente a mover en escenarios teatrales, como se hizo en el Renacimiento inglés, sino que también aporta al cine. Bueno, Harry Potter, por ejemplo, es
ejemplo de esto, pero que también está todo el tiempo en un choque grande con otras pirámides de literarias que han sido producidas en inglés, como la norteamericana, y bueno, entonces que en últimas ya, además de dejar una enseñanza y bueno, de estructurar un escenario irreal en muchos casos, o en otros no, un escenario cercano, pues también tiene en su fin la forma de entretener y vincular a las personas. Listo, hasta ahora tenemos alguna duda de la literatura inglesa, como de todo este barrio histórico. Es muy importante que ustedes empiecen a apuntar sus dudas si las tienen en el momento en el que las escriban. Alejandro me las comunica a mí y pues podemos solucionarlas de la mejor forma posible. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe, hay una pregunta y es, ¿cuál es la importancia de la reforma protestante en el Renacimiento inglés? Bueno, la reforma protestante es la forma en la que se empieza a como a imponer la religión de ese momento. Entonces, los países del occidente, Europa occidentales, son muy católicos. Francia, España son países muy católicos y no estoy muy seguro de las fechas, tendría que corroborarlo muy bien, pero hay un periodo donde, que creo que es Enrique VIII, quien propone una religión distinta que tenga que ver con ciertos valores que se articulen en la monarquía. Por ejemplo, si ustedes analizan la monarquía inglesa, se van a dar cuenta que la persona más cercana a Dios no es como el Papa, como se vería en la Iglesia Católica, sino es la reina o el rey de Inglaterra. Entonces, ella es la que toma las decisiones tanto de la iglesia como de las decisiones políticas, pero pues es una casa aparte de quien maneja la estructura política y quien maneja la estructura eclesiástica. Igual ella es la veedora de estas dos instituciones. Entonces, esto es súper importante porque el Renacimiento inglés, bueno, la imprenta hace que la producción literaria aumente y las personas tengan más acceso a la información y pues que se enteren de cómo es, de cómo las razones por las cuales se pueden adoctrinar o no, o están inmersos en un contexto específico. Ahora, pues esto es súper importante para la literatura porque son cambios, bueno, si estábamos en la Edad Media, que es una edad que, como les estaba diciendo, no es tan del... O sea, el oscurantismo lo conocemos como el sincretismo francés, que en alguna clase lo habíamos hablado, que era como la influencia bárbara y la influencia romana, como que se concentra en Francia, y ahí se conoce el feudalismo tal cual como lo conocemos en los cuentos de los hermanos Grimm, o para quienes no lo conozcan, como la división de parcelas, el rey, el monarca y demás. Ahora, recordemos que Inglaterra es una isla, es un poco más al norte, entonces la influencia bárbara de ellos hizo que tuviera otra cuestión de la Edad Media que fuera un poco más mítica, porque tenía como tribus celtas, estaban los anglos, los sajones, que también eran reconocidos como bárbaros. Entonces, claro, para la estructura literaria esto se ve como algo atrasado, y el Renacimiento lo da, o sea, el desarrollo de la imprenta y instaurar un sistema religioso fuerte hizo que, pues, que existieran avances grandes en la forma en la que las personas percibían culturalmente su espacio, y a través de eso pues pudieran producir literatura con respecto a lo que estaban viviendo. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? ¿Cualquier duda? Hay ¿Hay otra otra? pregunta y es, ¿qué es la imprenta? Listo, gracias. Eh, bueno, la imprenta es una máquina que se utiliza de una forma rústica en ese momento, por la cual se pueden empezar a copiar aún más rápido los documentos. Entonces, claro, como pues antes los documentos se tenían que escribir todos, ahora sí hay como una técnica que influye que existe una producción más rápida de documentación para que las personas se puedan informar. Pues las personas van a tener más acceso a educativo no en cuestión de instituciones, sino educativo para poderse informar. Probablemente no todas las personas sabían leer en ese momento, pero las personas que sí lo sabían hacer, pues se podían parar en una calle para que los escucharan muchísimos más, y pues así empezaron a forjar valores políticos y sociales dentro de la Inglaterra de ese momento.
Recordemos que estamos hablando solamente de este contexto inglés. Ya la clase pasada tomamos el contexto español, luego miramos si retomamos puntos y claves en el contexto francés para hacer como un sondeo grande de escuelas literarias que tienen que ver con Latinoamérica, que fue la primera, España, Francia, Inglaterra, que pues nos va a ayudar a tener un reconocimiento más grande para nuestras pruebas de estado. ¿Listo? Bueno, acá les he traído un mapa. Recordemos que la segunda parte que estábamos hablando, esta es Inglaterra, tiene que ver un poco con las cuestiones históricas del desarrollo literario. Es importante, les traje el mapa para que hablemos un poco de la influencia. O sea, la espacialidad dentro de lo literario y dentro de la producción escrita ha sido pues sumamente importante. ¿Por qué? Porque son los sucesos quienes se han movido dentro de este planisferio, los cuales han determinado la forma de las personas que viven, su contexto cotidiano, político, social, religioso, y esto ha sido como súper determinante para que a raíz de eso se empiece a crear producciones distintas. Ahora, vemos que cuando hablábamos del siglo de oro, pues es un siglo que pues tiene un desarrollo con respecto al romanticismo y demás, que fue lo que vimos la clase pasada, pero vamos a recordar que a España la invadieron los moros. Los moros eran sociedades de Arabia, pues, que vivían en esta parte del norte de África y se hicieron parte de esta, como de la parte del sur de España. Voy a intentar subrayarla, como en esta parte de España. Y esta parte de España está, la región se llama Andalucía. Y entonces ahí empezamos a ver como que es una arquitectura y unas costumbres que tienen que ver con un poco el Islam en muchos casos, las partes arábicas. Si ustedes van a ciudades como Sevilla, Granada, se van a dar cuenta que la arquitectura empieza a cambiar, pero entonces las costumbres de la gente también cambiaban. Entonces la influencia del español, tanto como lenguaje latino y demás, tiene una influencia extremadamente arábica, porque estas invasiones pues fueron totalmente cruciales también para empezar a mitificar un poco de las cuestiones de ellos mismos, de cómo veían su cotidianidad, la forma en la que empezaron a representar sus primeras representaciones literarias. Ahora, si nos damos cuenta, lo que hoy estábamos hablando en Inglaterra es una isla que queda un poco más al norte, y esta parte de acá está influenciada por las invasiones constantes que hacían los vikingos de la península escandinava, de Islandia, de Groenlandia. Entonces, como Roma venía hasta acá, digamos, esta era como la frontera de Roma, no había como, pues esta parte se veía concebida como pues una parte barbárica. Entonces acá están las influencias, pero sin embargo las conquistas romanas llegaron hasta partes de Francia, hasta una partecita de Inglaterra, y esto hizo que se empezara a pensar socialmente de otra forma. Cuando llega la Edad Media, claro, este contexto de acá, que tiene que ver con tribus más bárbaras, y este contexto de acá, que tiene que ver con tribus más arábicas, empiezan a hacer un cambio literario fuerte. Ahora, porque les decía que Francia está en el medio y tiene como el feudalismo más conocido de todos, porque literalmente estaba en el sincretismo de todas estas tribus bárbaras, y también de pues esta influencia tanto romana como arábica en algún punto. Ahora, la literatura francesa la vamos a profundizar más en la próxima sesión, pero nos vamos a dar cuenta que los cambios, aunque son países muy cercanos, son grandes. Ahora, cuando nos leemos hacia la colonia, pues bueno, esta es colonización portuguesa, Brasil, acá. Pero sabemos que toda la América hispanohablante pues tiene una influencia de España muy grande, del romanticismo, del siglo de oro y bueno, de todo lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver que las primeras colonias estadounidenses tuvieron la influencia más cercana pues de Inglaterra. Francia, sin embargo, tuvo colonias tanto bueno, en algunos lugares de África como en algunos lugares del Caribe. Esto es para que ustedes tengan un sondeo general de cómo se empieza a estructurar como estas figuras literarias que tienen que ver como con su contexto histórico. Repito, la lectura crítica tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, y este pensamiento crítico es articular distintas nociones tanto históricas como geográficas a la producción literaria de un punto en específico. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces vamos con nuestro ejercicio número 1. Como les había dicho al principio de la clase,
tenemos ejercicios tenemos ejercicios continuos, de textos continuos y discontinuos. Recordemos que los textos discontinuos tienen que ver con gráficas, mapas, infografías, fotografías, caricaturas, que no necesariamente hacen una interpretación puntual y literaria de una situación, sino que aquejan a pues datos de otra forma de leer datos, otra forma de comunicar y por ende pues otra forma de el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces vamos a ver, esta tabla de acá es la evolución del número de visitantes y los ingresos por turismo. ¿Listo? Vemos la temporalidad, es de 1955 a 2007. Los ingresos están de color amarillo, los visitantes están de color azul. Entonces, impuestos por turismo, millones de euros, está de 0 a 45.000 y del 55 al 2007. ¿Listo? Entonces, es importante ver la fuente, que es el IET, me imagino que es el Instituto Europeo de Turismo, no estoy seguro, pero pues esto nos da como una noción de quién hace esta producción y qué influencias tiene y demás. Ahora, vemos por ejemplo los ejes más fuertes, vemos que el número de visitantes estuvo muy alto en el año 73, mucho más alto que el otro pico, probablemente sí fue hasta el 89, luego 95, luego 2000 y por último pues tenemos el 2007 con 42.170 personas. Ahora vemos que el primer pico empieza a subir de ingresos, empieza a subir en el 80, 7 años después, luego está en el 89 como otro de nuestros picos, está en el 95 y por último vemos que hay dos picos grandes en el 2005 y en el 2007. Listo, entonces si pueden anotar las cifras, vamos a ver la pregunta y nos devolvemos a la obra gráfica si es necesario. Ahora, en el 2007, o sea, tenemos que ya nos indican una temporalidad clara, que es la última, un ayudante del ministro de Turismo de España le pidió a su asistente que revisara la gráfica de turismo e ingresos e hiciera una predicción sobre cómo se comportaría este segmento de la economía en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Hiciera una predicción. Una predicción sobre cómo se comportaría este segmento de la economía en los próximos 10 años. ¿Cuál de las siguientes será la predicción más acertada? Entonces vamos a ver. A. El número de los turistas disminuirá por el impacto del desempleo juvenil que ha venido acompañando por la crisis económica europea. B. El número de turistas y el ingreso por el turismo ha tenido una tendencia positiva. Por lo tanto, la predicción es que seguirá aumentando en los próximos 20 años. C. El número de turistas disminuirá por el impacto de la crisis económica europea. D. El número de turistas y el ingreso por el turismo ha tenido una tendencia positiva. Por lo tanto, la predicción es que seguirá aumentando en los próximos 10 años. ¿Ustedes qué creen? Nos devolvemos a la gráfica para que ustedes lo analicen mejor. Estos fueron los puntos que ya hemos dicho, pero recuerden que es una predicción. Tenemos del 55 al 2007. Lo que pueden hacer es mirar del 55 al 65, el 65 al 75, 85, 95, 2005. Que son escalas de 10 años, que es lo que nos están pidiendo. ¿Existe alguna pregunta? ¿Todo está bien? Todo está bien, ya están diciendo las opciones y van por la D. ¿Todos van por la D? Sí, señor. Bueno. Sí, todos. Bueno, muy bien para todas las personas que respondieron la D. Bueno, pues acá creo que estaba fácil de descartar. Cuando estaba la posibilidad de los 20 años y de los 10 años, pues nos habían pedido los 10 años, bien, y pues vemos que era una escala que todo el tiempo estaba creciendo. Si hubiera descendido en alguna parte y vuelto a subir, pues habríamos tenido como otras situaciones. Sin embargo, pues está súper bien. Listo, ejercicio número 2. Las mujeres y hombres del barrio fueron arrinconados por una guerra que no era de aquí y donde personajes siniestros venidos de otros lugares instalaron un fortín, donde iban incorporando una nueva especie de verdugos a sueldo, mano de obra barata, sin calificar, segura de sus actos, sin temblor en su mano, con la sangre fría. Estos se paseaban por la esquina haciendo las veces de falsa autoridad. Y todo esto a plena luz del día. Todos sabían, pero nadie decía nada.
Ahora vemos que pues el texto está dentro de comillas y está también la falsa autoridad. Entonces, esto es lo que más nos tenemos que cuestionar. Vamos a ver las opciones de respuesta. Con respecto al contexto de la lectura, se puede afirmar que se trata de A, uno de violencia, B, uno calmado, C, uno típicamente colombiano, D, no hay ningún contexto. Y para esta sería la A. Todos. Sí, señor. Bueno, muy bien para todos los que respondieron la A. Vamos a ver, bueno, uno calmado no se veía porque se sentía la agitación. Uno típicamente colombiano, nos tendrán que decir típicamente para quién o para qué. Ahora, no hay ningún contexto, yo creo que no hay texto sin contexto, entonces esa sería la que primero se descartaría. Ahora vamos con el ejercicio número 3. Lea con atención el siguiente fragmento del crítico estético Craig Owens. Aquí Aquí el falo es un significante, es decir, representa al sujeto en vez de otro significante. Es de hecho el significante privilegiado, el significante de privilegio, el poder y prestigio que se acumulan en el macho en nuestra sociedad. Como tal, designa los efectos de significación en general, pues en esta imagen lacaniana, elegida para representar a los habitantes de la Tierra, para el otro extraterrestre, el hombre es quien habla, quien representa a la humanidad. La mujer solo es representada como siempre sucede, ya han hablado por ella. Entonces acá vemos la cita que es del libro de Foster Hall. Y bueno, lacaniana es como una propuesta de un autor que tiene que ver como con este tema relacionado al género. Ahora vamos a ver, dentro de cuál contexto o corriente de pensamiento puede escribirse este fragmento. Vemos A, el feminismo, B, el marxismo, C, aristotélico, D, todas las anteriores. Lacaniana es una autora que ahora propone como un eje específico de diferencias sociales, clases sociales, y en estas diferencias se enmarca la parte de género. Entonces es como tomar este nombre para articularlo a su perspectiva teórica. Entonces es más como algo relacionado con una perspectiva teórica. ¿Listo? Y hay otra pregunta, ¿qué es el marxismo? Listo. Entonces, el marxismo es, bueno, podemos explicarlos todos acá. Bueno, el feminismo es una corriente social que tiene muchas raíces, pero son raíces que se enmarcan en la violencia sistemática que ha sufrido la mujer a lo largo de toda la historia. Sin embargo, el desarrollo teórico y social más fuerte que tiene el feminismo es un desarrollo que parte desde la segunda mitad del siglo XX, en el momento en el cual la Organización de las Naciones Unidas pues empieza a decir que existieron una cantidad de violaciones de derechos humanos sistemáticos durante las dos guerras, y no, el reconocimiento hacia las mujeres es prácticamente nulo. Hay una violencia sistémica con respecto a la corporalidad me refiero a su cuerpo, a su ente biológico, a la forma en la que la masculinidad se ha construido de una forma violenta, con ejes como la política, la iglesia y demás. Entonces, este tipo de corriente busca como replantearse las nociones cercanas de cómo está estructurada la sociedad, y que realmente la sociedad ha sido como muy agresiva con la construcción social de lo que debe ser una mujer, y también, bueno, ha sido en realidad agresiva con la construcción social de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre, pero la mujer como que ha tenido una violencia sistemática a lo largo de la historia. Entonces es volver a revaluar este tipo de prácticas y hacer un cambio estructural dentro de las prácticas cotidianas de todos los seres humanos en cómo se está concibiendo el cuerpo de la otra persona y la forma en la que se relaciona socialmente. Vamos que el marxismo es una corriente
corriente económica y política que nace de la Edad Moderna y que la plantea Carlos Marx. Para el marxismo hay dos ejes principales. El primer eje que habla también, que critica un poco no, que su eje principal es criticar el capitalismo, y que habla con respecto a que existe la propiedad privada y que el eje principal para el desarrollo del capital es la propiedad privada y la lucha de clases. Esta lucha de clases tiene que ver con un contenido político de que hay unas masas burguesas que controlan todo el sistema proletario, y que en últimas el sistema proletario es quien trabaja y aumenta una cantidad de horas todo el tiempo para que estas personas vivan mejor, y a cambio de eso se les da una pequeña remuneración para que puedan llevar su vida como proletarios, porque no les conviene que estos proletarios asciendan a burgueses, porque en últimas esta clase sigue siendo selecta y privilegiada. Entonces este marxismo, como es una teoría económica y política, está muy relacionada como con procesos sociales que se dieron en la Inglaterra. Marx también pues escribe en ese momento en Inglaterra, y que son determinantes porque viven después de un periodo de la revolución industrial. La revolución industrial es esta revolución donde la máquina de vapor empieza a andar, y esta máquina de vapor al empezar a andar empieza a hacer que el trabajo sea muchísimo más, pues que la producción sea muchísimo más alta, entonces hay muchos obreros y demás. Ahora, la corriente aristotélica tiene que ver con una corriente de carácter filosófica, más del pensamiento, más del análisis, y pues que es una corriente que se remonta a un proceso más filosófico, que tiene que ver en su asentamiento griego, que plantea, por ejemplo, la mayéutica, que es las preguntas sistemáticas que se hacen y demás. Todas las anteriores, pues esto de todas las anteriores es un poco complicado, porque hay autores contemporáneos que normalmente toman más de una corriente o que transforman la corriente. Entonces existen postmarxismo, existen feminismos, existen escuelas feministas con influencias marxistas y demás. A la parte aristotélica es un poco más filosófica, entonces pues no sabría decirles de un autor puntual. Entonces ya expliqué las tres corrientes, todo quedó claro, ¿está bien? Sí, sería volver a leer el texto. Listo. Aquí el falo es un significante, es decir, representa al sujeto en vez de otro significante. Es de hecho el significante privilegiado, el significante de privilegio, del poder y prestigio que se acumulan en el macho de nuestra sociedad. Como tal, designa los efectos de la significación en general, pues en esa imagen lacaniana, elegida para representar a los habitantes de la Tierra para el otro extraterrestre, el hombre es quien habla, quien representa a la humanidad. La mujer solo es representada como siempre sucede. Ya han hablado por ella. Entonces es tomado del libro de Foster Hall. Foster Hall. Y vemos que, volvemos a la pregunta, dentro de cuál contexto o corriente de pensamiento puede inscribirse este fragmento. El feminismo, el marxismo aristotélico o todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profe, dicen que es la opción A. Todos. Sí, señor. Bueno, muy bien para todos los que respondieron la opción A. Ahora, vamos a ver un párrafo que corresponde a una fracción de la columna de Armando Silva en El Tiempo, el día 15 de abril de 2017, la que le tituló Perros en Camino. Ahora, es como muy normal que ustedes dentro de la lectura crítica encuentren cuestiones de la actualidad. A mí me parece que una de las opciones más más cercanas para poder responder de una forma más adecuada es estar actualizado, estar totalmente pendiente de las noticias, de lo más cercano, de los últimos artículos de periódico, de qué está pasando a nivel mundial, local, en Bogotá, cuál es el plan de gobierno, como este tipo de cosas hacen o evalúan que ustedes realmente sean cercanos con su contexto cotidiano y que les interese leer más allá de sus gustos, les interese leer un poco con respecto a gustos personales o de
información mediática que todos tenemos que compartir. Entonces, por esta razón, los ejercicios de lectura crítica los voy a intentar hacer un poco más variados, que tengamos una imagen, un poco de texto literario, un poco de texto argumentativo, para volver a reconocer estas como opciones y también irlos articulando, porque un simulacro o una prueba de lectura crítica no va a tener solo un texto literario, solo argumentativos, o solo discontinuos, o solo continuos, sino que pues va a tener, va a saltar, muchas veces puede que les aparezca textos académicos y solamente les pregunten cuestiones de contexto o demás. ¿Listo? La antropóloga María Garman acaba de publicar un estudio sobre fronteras del humano. Cuando la vida humana pierde el valor y la vida animal se dignifica. Cada vez somos más los vegetarianos. Se desalienta el consumo de la carne y luchamos contra el maltrato animal. Apenas 2 semanas atrás, El Tiempo publicó noticia de que el asesinato de un oso en el Parque Nacional Chingaza sería encarcelado. Al otro día se informó que las mascotas podrían en United Airlines viajar en cabina en los aviones. Pero una semana después, la misma aerolínea sacó de su puesto, arrastrado como un perro, a un pasajero. Estos avances sentimentales tienen de trasfondo el hecho de correr las barreras de la inteligencia humana. ¿Qué hipótesis se podría formular de una lectura articulada del texto? ¿Listo? Volvemos a leer el texto, lo retomamos o miramos primero las opciones de respuesta. ¿Qué dice? Yo creo que primero las opciones y... Listo. Entonces, le damos la pregunta de nuevo. ¿Qué hipótesis se podría formular de una lectura articulada del texto? Los humanos importan más que los animales. Mientras los animales adquieren un mayor precio, los humanos pierden precio. Los perros importan más que los humanos. O el valor de los animales y de los humanos es el mismo. Van por la opción B. ¿Ve? Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. Entonces, bueno, miremos la... Bueno, muy bien para todas las personas que respondieron la B. Mientras los animales adquieren un mayor precio, los humanos pierden precio. Bueno, esto es un poco relativo porque estamos viendo una hipótesis que haría la antropóloga que hizo este fragmento, porque pueden haber otras posturas sociales con respecto a la literatura que hablen sobre el valor de los animales y de los humanos es el mismo. Esta probablemente pueda que sea una cáscara para muchos porque lo pueden confundir con las personas que uno, pues con la perspectiva que uno tiene personalmente. Si ustedes me preguntan, pues yo diría como, no, pues hay un precio equilibrado que tiene que ver con el valor de la vida en sí mismo. Ahora, como estamos haciendo el análisis de alguien más y de ciertas situaciones, pues hay que articular nuestro chip a como este eje específico. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá de algo? Bueno, tenemos otra infografía. La anterior era una gráfica, esta es una infografía mapa. Realmente los mapas son muy importantes, por eso les traje otro mapa, porque normalmente a uno le hablan de muchas cosas y como que muchas veces se pierde. Ahora, miramos acá. Alejandro, ¿cómo pongo cerca? Creo que es acá. Sí. Listo. Listo. Vemos. Conteo anual. En Nuevo León se presentó un descenso de 50% de los homicidios dolorosos respecto al 2012. Y en Cholula la baja fue de 44.5%. ¿Listo? Entonces, Nuevo León y Cholula son estados mexicanos. México tiene 30 estados, es un país muy grande, latinoamericano. Estos son todos los estados, hay algunos estados en rojo. Vamos a ver cuáles son los estados en rojo. Recordemos primero, conteo anual, ya leímos estados más violentos, es el título de esta. Entonces vamos a ver, Cholula tiene 1194 y un porcentaje de menos 21%. Chihuahua es este, perdón. Cholula tiene 488, un porcentaje de menos 44.5. Nuevo León tiene un porcentaje de 529, menos 50%. Y Tamaulipas tiene un porcentaje de 342, un menos 13.3%. Vemos que estos de acá
son los estados del norte, pues que son vecinos con Estados Unidos. Recuerden el contexto acá, esta es una de las fronteras más vigiladas en todo el mundo, probablemente esto influya, ¿no? También por ahí hemos escuchado que México también ha tenido problemas de carácter eh, de drogas y demás, carteles. Entonces, bueno, vamos a ver Sinaloa, que queda hacia el oriente mexicano, hacia el Pacífico, tiene 1015% y menos 13.3. 1015 y menos 13.3. Jalisco, 913, 39.2. Ese ya. Michoacán, 436. Ay, Dios. 436 y menos 20. Guerrero, 961 menos 33.9. Morelos, 403, 7.2. Y Edomex 625 menos 824. Saca. Ahí creo que. ¿Cómo lo vuelvo normal? Bueno, vamos a ver acá. Las otras entidades. Vemos en el 2013 y la variación anual. Esto es como un poco el resumen de lo que vimos, pero ya de los, creo que acá están, exacto, los 30 estados de México. Van desde Yucatán, como no están organizados, recordemos que estamos viendo los estados más violentos hasta Sonora. Bueno, están los 30 estados de México. Recordemos que son los más violentos, entonces hablamos de perspectivas políticas también, sociales y demás. Bueno, vamos a ver qué nos están preguntando. Con respecto al año 2012, nos están preguntando solo un año. ¿Cuál es el estado mexicano que presentó un mayor descenso en los homicidios dolorosos? Volvemos a ver la gráfica. Profe, ¿qué significa el menos en los porcentajes? El menos no estoy muy seguro, no tengo como una teoría estadística muy clara dentro de la cabeza, pero creo que el menos es que baja el porcentaje. No, pues debe ser eso, obviamente. El menos baja el porcentaje. Ahora, las personas que está el 7.2, pues estos porcentajes lo que hacen es que comparan normalmente los años. Entonces, digamos, vamos a comparar el año 2010 con el año 2020. Entonces, acá hay 33%. Y acá hay menos 20%. Entonces, este menos 20 tiene que ver que descendió con respecto a hace 10 años que pasó este tipo de cosas. Ahora, si vemos que los que tienen 7.2 es porque probablemente en el sondeo anterior, no sé, tuvo 6 o 5. Entonces, subió 7.2 más su índice de violencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? Volvemos a ver la gráfica. Recuerden, miren lo primero que vamos a hacer. Vamos a ubicar el estado de Sonora, el estado de Durango, el estado de BCS, que no sé bien cuál es la sigla, el estado de Yucatán. Ahora, si vemos que solamente tenemos el año 2013, pues utilicemos la información que está dentro del 2013. Miremos el estado de Sonora, Durango, Yucatán y BCC. O sea, si aparecen en esta parte que nos está diciendo como estados más violentos, o si aparecen esta que está en las otras entidades. Recordemos que en esta que analiza las otras entidades tiene que ver con todos los 30 estados mexicanos. Ahora, si acá aparecen todos los 30 estados mexicanos y acá aparecen solo los más violentos, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es el estado mexicano que presentó un mayor descenso en los homicidios dolorosos? ¿Cuál de estos? Sonora, Durango, BCS o Yucatán. Van por la D. ¿Todos Yucatán? Sí, señor. Bueno, muy bien a todos los que respondieron Yucatán. Pues creo que es Yucatán y BCS. Tiene que ver, bueno, gracias a la persona a la que preguntó por el menos, porque tiene que ver con que Yucatán está menos 57.1 y eso tiene que ver, y BCS está 50, o sea, esto tiene que ver con que acá subió algo, aunque se mantuvo muy bajo, porque son 3, pero aunque está en 3, pues tuvo un descenso. Listo.
Entonces vamos con el ejercicio 6. Las elecciones siempre fueron vividas en todos los países como un asunto local, con reglas locales que ninguna ley del centro podía pensar legítimamente en borrar. Así que el tema de la corrupción es parte de un gran reto de la construcción nacional del Estado, la regularización de los espacios de sociabilidad política. Antonio Anino. Según el autor, se podría inferir que con la construcción del Estado Nacional habrá a. Un triunfo del centro sobre lo local. B. Una pugna entre el centro y lo local. C. Una revolución de las localidades. D. Un triunfo de lo local sobre el centro. ¿Qué dicen ustedes? Volvemos a leer el texto, lo desmenuzamos un poco. Ahora, hay un dato en lectura crítica que lo hemos trabajado en clases pasadas, pues para las personas que no han tenido una continuidad, para los otros sí, pues bueno. Que si ustedes se dan cuenta, volvemos a leer la pregunta. Según el autor, se podrá inferir que con la construcción del Estado Nacional habrá, no termina en punto, acá no hay nada. Esto quiere decir que la respuesta empieza en minúscula porque hace parte de la misma oración. Cuando se termina en punto, ustedes tienen que pensar que no es la misma oración, sino que es otra oración diferente. Cuando es otra oración diferente, normalmente es una respuesta que complementa la pregunta o el interrogante. Ahora, esta no la complementa, bueno, sí, también tiene un ende de complementarla, pero lo que tiene que ser es coherente con la respuesta. Listo, entonces si ustedes no ven el punto final acá, se van a dar cuenta de que todas estas sí o sí tienen que empezar por minúscula y que esta tiene que ser coherente con esta de acá. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Ya hay respuestas? ¿Volvemos a leer? ¿No? Sí, profe, ya hay respuesta. Sería entre dos, entre la A y la D. ¿Cuál va ganando? No, igual. ¿Ninguna? Entonces volvamos a leer Van parejas. para que las personas, si alguien se quiere cambiar de lado de la D, y miramos cuál es la respuesta. Las elecciones siempre fueron vividas en todos los países como un asunto local, con reglas locales que ninguna ley del centro podía pensar legítimamente en borrar. Así que el tema de la corrupción es parte del gran reto de la construcción nacional del Estado, la regularización de los espacios de sociabilidad política. Antonio Animo. Según el autor, se podría inferir que la construcción del Estado, acá nos están preguntando cómo se construyó un Estado nacional. Habrá un triunfo en el centro sobre lo local, una pugna entre el centro y lo local, una revolución de las localidades, un triunfo de lo local sobre el centro. Bueno, ¿nadie puso la B? ¿La B? Sí. Sí. La pusieron Jaime, Lisette y Omaira. Bueno, a Jaime, Lisette y Omaira, muy bien, porque si ustedes se dan cuenta, leamos la respuesta por una vez. Según el autor, se podría inferir que la construcción del Estado Nacional habrá una pugna entre el centro y lo local. Entonces, acá nos están dando dos ejes, centro y local. Ahora, miremos este de acá. Las elecciones siempre fueron vividas en todos los países como un asunto local. Entonces, hablamos de que lo local tiene un eje principal, ¿sí? Entonces que este país solamente decidía por esta parte, ¿listo? Con reglas locales que ninguna ley del centro podía pensar ilegítimamente. Así que el tema de la corrupción es parte del gran reto de la construcción nacional del Estado, la regularización de los espacios de sociabilidad política. ¿Listo? Entonces, una pugna entre el centro y lo local tiene que ver que acá nos está diciendo que este centro pues tiene un índice mayor de corrupción y esa pugna tiene que ver con acabarla. Bueno, les doy las gracias a todos ustedes por asistir a la clase. ¿Hay una pregunta? Sí, una pregunta. ¿Qué es una pugna? Una pugna es como depurar con respecto a aniquilar, sacar, quitar. En este caso, perspectivas políticas que tienen que ver con el centro, que son los que para esta pregunta están aumentando con cuestiones de la corrupción. ¿Listo? Y
están diciendo que para la próxima clase que sí se podría hablar sobre conectores y ejercicios basados en poemas. Conectores y poemas, listo. Entonces, la próxima clase tocamos un poco del tema francés, de los conectores y... ¿Cuál es el otro? Y pues dieron esos dos. Y Listo. pues ya lo que estén. Listo, listo. Entonces, gracias por su tiempo. Nos vemos en otro espacio virtual. Y nada. Gracias.